Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Pero muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a otra edición de Cocinemos Juntos acá en las pantallas de Red Guaraní. Arrancamos con todo porque venimos con una preparación súper contundente, bien heavy, pero con sabores bien marcados. Estoy hablando de, vamos a trabajar con cerdo y también con una guarnición bastante particular y en este caso son cebollas. Te voy a mostrar cómo poder disfrutar de una guarnición que solamente lleve cebollas. Vamos a trabajarlas a modo de que queden bien caramelizadas, con un buen gusto, y el cerdo también te voy a mostrar cómo poder cocinarlo y que quede jugoso y que no, obviamente, que no te caiga tan pesado. Así que vamos a la lista de mise en place y arrancamos cuanto antes con la preparación. Para esta preparación necesitamos un solomillo de cerdo, 3 dientes de ajo, cantidad necesaria de aceite de oliva, sal, pimienta, 100 gramos de mostaza, 50 gramos de miel, 50 gramos de manteca, 50 gramos de harina, medio litro de leche, panceta 180 gramos, cebolla 4 unidades y azúcar negra cantidad necesaria. Muy bien, ya viste la lista de mise en place, ya viste todos los que tenemos que manejar. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Prácticamente vamos a trabajar el cerdo, vamos a adobarlo bien, vamos a darle buen sabor, en este caso con un poco de ajo, aceite de oliva, pimienta blanca. Vamos a dejarlo descansar y vamos a sellarlo bien. Y por otro lado vamos a trabajar la guarnición. En este caso voy a hacer unas cebollas salteadas, pero trabajadas con azúcar. Básicamente serían unas cebollas caramelizadas. ¿Cómo vamos a arrancar? Primero que nada necesitamos de la cebolla, vamos a cortarlas por la mitad y estas mitades vamos a nuevamente cortarlas, sacarles las puntas y vamos a ir pelándolas. Vamos a hacer ese mismo trabajo con todas las cebollas, porque lo que vamos a hacer es darle un corte grueso. No vamos a picarlas, no vamos a hacerlas en tiritas, sino que vamos a disfrutarlas de otra manera. Entonces les corto las puntas a todas y retiro la piel, ¿sí? Esto lo vamos a ir poniendo a un lado y te voy a mostrar cómo vamos a trabajarlas. El corte particular que le vamos a dar. ¿Qué es lo que necesitamos para poder empezar a cocinar esto? Primero, la olla tiene que estar, o la sartén en la que vamos a trabajar, tiene que estar bien caliente. Justamente queremos generar un buen efecto de dorado y, por supuesto, también de sabor. Eso se trabaja bien cuando la sartén está bien caliente. Entonces, vamos a pelarlas todas. ¿Qué truco te puedo dar yo con respecto a llorar a la hora de cortar la cebolla? Bueno, hay varios tips. Primero que nada, el cuchillo tiene que estar bien afilado. Normalmente, ¿qué es lo que pasa en casa? Tendemos a cortar con el cuchillo de sierra, el cuchillo que es para comer. ¿Y qué pasa? Al tener la textura de la hoja es... justamente tiene forma de serrucho, tiene muchos dientes, entonces generas como cierta violencia al vegetal, entonces esta está mucho más propensa a liberar estos ácidos que te permiten, que te hacen llorar. Entonces siempre es mejor trabajarlo con cuchillos de hojas lisas. Bueno, segundo, tiene que estar bien afilado. Lo otro, si vos querés evitar en lo posible llorar, tenés que cortar la cebolla, pelarlas y dejarlas remojando en agua por lo menos unos 10 minutos. Entonces ahí la cantidad de ácido que libera se disipa en gran cantidad. Bueno, ¿qué corte le vamos a dar? Fíjate cómo va a ser. Tenés la cebolla, la media cebolla, y vas a cortar en gajos. En gajos, y esto lo vas a ir reservando a un lado. Vamos a justamente darles un buen salteado, un salteado rápido. Vamos a agregarle también un poco de azúcar que le va a dar un muy buen sabor y por sobre todo va a justamente permitir esta textura caramelizada, el color también por sobre todo, que es lo que estamos buscando, ¿sí? El mayor laburo va a estar justamente en pelar la cebolla, pero después, una vez que tenés todo esto, incluso el corte que te estoy proponiendo es súper fácil y súper rápido. ¿Qué vamos a hacer con el cerdo? Mientras voy cortando esto te voy hablando de lo que vamos a hacerle al cerdo. Vamos a cortarlo en medallones, en rodajas, dependiendo del grosor que a vos te guste. Y lo vamos a dejar descansando en, como te había mencionado, un poco de ajo, un poco de aceite de oliva y también un poquito de pimienta blanca. Normalmente esta preparación se tiende a acompañar mucho con una salsa de mostaza, una preparación ácida, algo que
te confundas entre lo dulce y lo ácido. Por eso la salsa que vamos a hacer tiene un poco de mostaza, pero también tiene un toque de miel. Ya habíamos preparado en el programa en alguna ocasión un cerdo a la mostaza con cerveza, miel y... sí, justamente, cerveza, mostaza y miel, que eran los 3 ingredientes que siempre van muy de la mano, muy bien combinados para este tipo de cárnico. Pero en esta vuelta solamente vamos a utilizar la miel y la mostaza. Bueno, ya tengo cortadas todas las cebollas, me falta esta última. Mientras tanto ya voy adelantando. Sartén caliente, como te dije, tenés que tener a mano el aceite de girasol. Y ya te voy a mostrar cómo vamos a cocinar esto. Dame un segundito más que ya pelo la última cebolla. Ahí va. Voy a reservarme voy a reservarme 2 medias cebollas para hacer la salsa, para hacer una base. Voy a sudar la cebolla para poder justamente agregarle después el ajo y agregarle lo que va a ser la crema básica para la preparación. Bueno, sartén caliente, disponemos el aceite. Si la sartén está lo suficientemente caliente, el aceite lo agregás unos segundos antes y fíjate cómo ya se calienta, ya está súper fluido, que es justamente lo que buscamos. Y ahí mismo, con las cebollas así como están, adentro. Tiene que chillar, tiene que hacer ese sonidito de sellado que se da en las carnes, que se da en los vegetales, y lo dejamos ahí, no movemos. No toquen la cebolla, tampoco le agreguen sal. Si vos le agregas sal en este momento, ¿qué va a pasar? Va a empezar a sudar, va a empezar a soltar sus líquidos, justamente por la propiedad que tiene la sal con los alimentos. Lo único que puedes agregarle es un poco de pimienta o el condimento que vos quieras, particularmente ingredientes secos, ¿sí? Nada de ingredientes húmedos porque nosotros no queremos que haya humedad, no queremos que se enfríe, queremos que esté 100% caliente esto. A lo sumo lo podés sacudir un poquito cada tanto. El aroma a pimienta está liberando, es bastante fuerte. Bueno, esto lo vamos a neutralizar en un punto más adelante con un poco de azúcar negra, que también te lo pasé en la mise en place. Va a neutralizar, entonces te vas a encontrar con varios sabores, algo picante, el sabor propio de la cebolla, vamos a también agregar un poco de manteca y por sobre todo el dulzor final que va a tener gracias al efecto del azúcar. Bueno, mientras tanto te quiero hablar de Grano Par. Grano Par, productos frescos de calidad a tu mesa todos los días. Estoy hablando de productos como harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa de chipa de almidón y por sobre todo, bueno, creo que está todo. Esos son todos los productos. Haz tus pedidos al C81-397. Fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Bueno, voy liberando mi mesada y esto lo vas moviendo cada tanto. Fíjate cómo empieza a tomar ese color bien amarronado, que vos decís, ¿se está quemando? No se está quemando, justamente quiero que tenga ese color chamuscado, el olor también como a tostado, ahumado, que justamente vos lo podés generar en una parrilla, también lo podés hacer en una sartén, lo podés hacer en una olla, pero tiene que estar, como te digo, bien caliente y la cebolla no tiene que tener nada de sal. La sal le vamos a agregar después, hacia el final. Fíjate cómo va tomando color, va tomando cuerpo. Esto es una cosa de loco, en combinación con el cerdo queda súper bien. Bueno, ¿qué vamos a ir haciendo ahora? Vamos a cortar un poco de panceta, que es lo que vamos a estar utilizando también para esta guarnición. Vamos a agregarle a las cebollas, pero no aún. Quiero que las cebollas primero se doren bien y después vamos a estar agregándole la panceta. Entonces, la materia grasa necesaria ya va a estar presente gracias a la panceta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo cortamos en tiras, más o menos de medio dedo de grosor, y después en tiritas. Bueno, vamos a irnos a una breve pausa y a la vuelta ya voy a estar incorporando la panceta, ya vas a ver cómo va quedando la cebolla, ese gusto, ese sabor tan concentrado y vamos a empezar a trabajar con lo que es el cerdo. Así que no te muevas, quédate prendido las pantallas de Red Guaraní que ya volvemos. Regresamos a Cocinemos Juntos. Ya acá me agarraste justo en el momento en el que estoy incorporando la panceta a esto y ya empieza a liberar un olor terrible. Justamente la combinación de panceta, de pimienta, ya está más que invitada, ya está invitando esto a comer. Así que bueno, voy a dejarlo cocinar un poquito más, que la grasa de la panceta haga su trabajo y vamos a trabajar con la carne de cerdo.
Fíjate que yo, al estar trabajando con panceta, ya no le tengo que agregar sal prácticamente, o si le agregas ya es la cantidad necesaria y a tu gusto. Más que nada por una cuestión de que la panceta es un producto que ya tiene una alta cantidad de sodio, entonces no va a ser recomendable que le agregues mucho. Además, a esto todavía le falta un poco de azúcar, así que va a quedar bastante dulzón, no va a ser necesario mucha sal. Bueno, vamos con la carne. El solomillo de cerdo, ya habíamos trabajado en una ocasión con el solomillo de cerdo, es una pieza de carne muy noble, más que nada porque es súper magra, no tiene mucha grasa y la poca grasa que tiene se puede retirar con facilidad. Es una carne que se recomienda mucho en las dietas, más que nada justamente por el hecho justamente de eso, que es magra, no tiene tanta grasa, se cocina muy rápido. Es básicamente, vendría a ser lo que en la vaca es el lomito, bueno, en el cerdo es el solomillo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a cortarlo como te dije, en rodajas. Vas cortando más o menos de un dedo de grueso. Y vamos a ir mezclándolo después con un poco de ajo, con un poco de aceite de oliva, sal, pimienta. Y vamos a cocinarlo después en la misma sartén donde estamos trabajando estas cebollas y la panceta, donde va a quedar toda esa grasita, todo ese gusto. Ahí mismo vamos a incorporar el cerdo. Entonces vas a tener justamente un cerdo que se va a cocinar en la grasa de la panceta. Le puedes agregar un poquito más de materia grasa si necesitas, pero ya prácticamente estás compartiendo todos los gustos, todos los sabores que prefieras. Bueno, voy cortando todo esto. Ahí está. Ya está todo. Y vamos a buscarnos acá mismo, en el mismo recipiente donde teníamos el cerdo. Disponemos todo acá. Y ya vamos a picar lo que va a ser el ajo. Acá tengo un poquitito del aceite de oliva. Le agrego ya un toque del ajo. ¿Qué hago con el ajo? Lo aplasto y es la manera más rápida de pelarlo. Ahí está. Retiro la piel, la cáscara quiero decir, y empiezo a picarlo bien finito. Acuérdate que no a todo el mundo le gusta el ajo, entonces si vos te vas a dar el gusto de agregarle a la preparación, que no se note, que se sienta el gustito levemente, pero que no se sienta al morder. O sea, que no te encuentres con un diente de ajo ahí. Hay gente que odia encontrarse con el pedacito de ajo. Bueno, mientras voy picando esto, voy controlando también las cebollas, cómo va quedando. Fíjate el color que tiene, el olor a panceta que está liberando. Terrible. Te tengo que hablar de Dismar. Dismar infalible es algo que nunca falla y de eso se trata. Jack y Pangao se unieron y formaron la poderosa dupla para destruir de verdad la grasa acumulada y la celulitis. Además de eso, ayuda a combatir la obesidad y también te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Así que hace tu pedido a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o puedes hacerlo también al número celular 0982-380-527. Muy bien. Va entonces adentro el ajo junto con el cerdo. Ya le pusimos el aceite de oliva. Ya le pusimos también un poco de pimienta. La pimienta le regulé un poquito porque ya la cebolla tiene bastante. Entonces regulamos un poco el uso de la pimienta. ¿Qué hacemos ahora? Las cebollas la teníamos por acá. Le agregamos el azúcar. Poca cantidad y la distribuimos bien. Empezamos a sartenear. Mezclamos bien que todo el azúcar se distribuya por la cebolla y ya automáticamente empieza a liberar un olor mucho más particular, mucho más dulzón, mucho más atractivo y va a empezar a tomar color rápidamente. Esto si tenés un poco de vino tinto, un poco de vino blanco, ahí bien caliente lo desglasás, levantás todo el exceso de grasa y le das mucho color y mucho sabor a tu preparación. Bueno, esto es prácticamente un toque. Recordá que si estás trabajando con azúcar se quiere cocinar muy rápido. Entonces tenés que regular el uso del azúcar. Muy bien. Voy a disponer esto acá, una bandejita aparte, porque ya prácticamente está. Si querés sentir, si no te gusta sentir la cebolla muy crujiente, entonces lo cocinas más. Lo que puedes hacer es obvias la parte del azúcar y le pones una tapa y lo dejas cocinando a baja temperatura más tiempo, entonces se ablanda mucho más y está más tierno. Bueno, mientras yo voy limpiando acá mis cosas para arrancar con la carne, te tengo que presentar un material sobre el producto cárnico que estamos trabajando el día de hoy, en este caso el solomillo. Así que presta mucha atención y aprende todo lo que puedas de este material.
El solomillo es considerado una de las piezas selectas de cualquier tipo de carne. Su suave textura y la poca cantidad de grasa que nos proporciona hacen que sean un producto muy apreciado, en especial el del cerdo. Es procedente de la parte lumbar y se encuentra alojado entre las costillas inferiores y la columna vertebral, más concretamente encima de los riñones y debajo del lomo bajo. De ahí el nombre de solomillo. Se entiende por solomillo la pieza correspondiente al vacuno o al porcino, pues en otros animales el músculo es tan pequeño que no se despieza separadamente. El solomillo se considera en la cocina una pieza selecta de carne que se prepara de diversas formas. Muy bien, buenísimo el material, la información como siempre súper completa. Estamos tratando de darte lo más que podamos para que vos puedas aprender cada día más sobre las diferentes cosas que cocinamos acá. Bueno, vamos para este lado. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo la sartén, como te había dicho, me quedaba con los restos del gusto de la panceta. Lo que sí fue, lo que hice fue limpiarla un poquitito más que nada con lo que es papel para retirar de por ahí si caramelizó un poco el azúcar. Entonces lo que me queda es un poquito de la grasa y eso voy a empezar a calentarlo. Por otro lado vamos a arrancar lo que es la salsa. La salsa, ¿te acuerdas que ya habíamos hecho esto una vez? Que es un poquito de manteca y un poco de harina en partes iguales para poder generarte la salsa. Bueno, la misma cosa vamos a hacer hoy. Agarramos un poco de harina, un poco de manteca y vamos a disponer en la olla. En este caso una ollita, la otra vez hicimos una sartén. Bueno, te voy a mostrar que también puede hacerse en olla. ¿Qué hacemos? Manteca, directo a la sartén, que se funda, que se derrita toda y ahí vamos a agregar la harina. Entonces cuando agregamos la harina vamos a mezclar, se forma un puré y ese puré se llama roux o espesante, como quieras llamarlo. Le vas agregando los líquidos que puede ser crema, leche o caldo o las tres cosas mezcladas y vas generándote una salsa, va ganando consistencia. Bueno, mientras tanto, mientras la manteca se va fundiendo, que es cuestión de muy poco tiempo, ya agregamos el solomillo de cerdo junto con el ajo y el aceite de oliva que habíamos puesto. Disponemos bien la carne y lo dejamos ahí. Acuérdate lo que te había dicho una vez. Cuando vos dispones la carne, no la muevas mucho, no la sacudas, no la saltees. Deja que se selle, que agarre textura, que agarre justamente ese color tan lindo que obtenemos de un sellado. Le agregamos también en este momento un poco de sal. Si ya le agregaste un rato antes para el macerado, no hay problema. Solo acuérdate que si lo vas a dejar de un día para otro macerando, no le agregues la sal, porque la sal hace que se deshidrate. Entonces sí o sí tenés que tener en cuenta que la sal va en el momento de la cocción. Bueno, yo voy sellando esto, voy a fundir toda la manteca y a la vuelta hacemos la salsa. Así que no te muevas, quédate acá prendido las pantallas de Red Guaraní, que ya volvemos con más Cocinemos Juntos. Bien, regresamos a más Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Fíjate el cerdo, el color que tiene, que es justamente lo que te estaba diciendo. No lo muevas, no lo sacudas, trabajalo lentamente, sartén bien caliente, dale el tiempo que se merece y fíjate el color que va a ir obteniendo. Que es justamente lo que buscamos, un color bien llamativo, que va a combinar con el color que tenemos en las cebollas, en la panceta. Vamos a la salsa. Como ya te dije, teníamos acá a un costadito la salsa, que es simplemente la manteca fundida y en misma proporción harina. O sea, una cucharada de manteca, una cucharada de harina. Lo mezclas esto y te va a quedar un puré, ¿sí? Una pastita que va a ser la responsable de que vos le des textura a tu carne. A tu salsa, quiero decir. Perdón, confundí. Entonces ahí, fíjate, te va a quedar así. ¿Ves? Queda un puré bastante flojito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ahí, caliente como está el puré, le agregamos la leche. Leche o crema, como te dije, o caldo, lo que vos prefieras. Y empezás a batir enérgicamente. Tenés que sí o sí romper todos los grumos. Todo tiene que estar bien mezclado. Tenés dos opciones. Lo vas haciendo de a poquito o lo echás todo de una sola vez. Lo que sí tenés que asegurarte es de que todos los grumos se rompan. Si no, vas a tener el problema de que no se va a espesar bien la preparación
y vas a tener el otro problema de que te van a quedar grumos por toda la mezcla. Entonces dale un segundo a eso, que ahora va a romper hervor, porque cuando rompa hervor quiere decir que empieza a cocinarse la harina y la manteca. Entonces de ese modo es como consigue tener la textura que estamos buscando en este caso. Entonces voy revolviendo, voy cuidando que no haya ningún grumo. La única desventaja de esto es que tenés que estar acá, tenés que quedarte prendido, revolviendo, porque ¿qué pasa? Si vos lo dejás a fuego muy fuerte, tiende a decantar lo que es la harina, de algún modo tiende a decantar y se quiere quemar, se quiere pegar por el fondo de la olla. Fíjate que a medida que vamos hablando, esto se va espesando, va tomando más cuerpo. Entonces me tomo 2 segundos y... ah, no, acá lo tengo. Me iba a ir para el otro lado. Tengo la mostaza y tengo la miel, que son los 2 ingredientes que va a llevar esta salsa. Fíjate ahora, fíjate cómo quedó espeso. ¿Sí? Le agregué, como te dije, le agregué solamente leche. Vos podés agregarle crema también, o la mezcla de las dos cosas, mezclado con un poco de caldo, con un poco de fondo y queda súper. Bueno, paro acá un ratito. Paro porque te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, productos frescos de calidad a tu mesa todos los días. Te estoy hablando de masa de sopa paraguaya, masa para chip almidón, masa para preparar meyú instantáneo, harina de maíz tipo de primera y refinada. Hacé todos tus pedidos al 081-397. Fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Bueno, fíjate cómo se sigue espesando, ¿eh? Esto es justamente el efecto que tiene esta preparación. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Agarras una espátula y le agregas una buena cucharada de mostaza y la otra de miel. Como habíamos dicho, eran los sabores que íbamos a utilizar para nuestra preparación. Me retiro esto de acá, lo dejo a un lado. También saco esto. Y ya con lo que queda del fuego termino de mezclar. Le agrego sí o sí un poco de pimienta y un poquito de sal. La sal, recuerden, no solamente la función de la sal es salar las preparaciones, sino que también cumple la función de potenciar los gustos. Por lo tanto, si vos le agregas una pizquita de sal, potencias mucho más el sabor a mostaza, el sabor a miel, se va a sentir mucho más presente. ¿Qué hacemos ahora? La sartén donde estábamos haciendo el cerdo, la volvemos a encender. Le damos un poco de temperatura. Ya en un segundo va a empezar a sonar, va a empezar a chillar. Y ahí agregamos nuestra salsa de mostaza. Ahí va. Terrible preparación. Ya el cerdo está prácticamente cocido. Vendrían a ser como unos escalopinis de cerdo. Una preparación, unos bifecitos cortitos, chiquitos, rápidos de prepararse. Y dejamos ahí que se enchastren bien, que se mezclen bien con toda la salsa. Y vamos a preparar nuestro emplatado. Mientras esto se calienta, mientras toma temperatura, mientras comparten los gustos acá, a fuego bajito nomás, porque no queremos que se enfríe, vamos a preparar nuestro emplatado. Pero antes te tengo que hablar de Dismar. Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción. Jackie Pangao se juntaron para combatir la celulitis, la obesidad y además de eso ayudarte a conseguir un abdomen de acero. Jackie Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o también puedes hacerlo al 082-380-527. Muy bien, vamos con el montaje. Tengo las cebollas con la panceta. Yo voy a utilizarlo de colchón para el cerdo. Entonces un buen colchón de cebollas caramelizadas con panceta. Incluso acá hay un juguito que lo voy a compartir con el cerdo. Que todo este juguito vaya para adentro, entonces la salsa va a estar mucho más potenciada. Dejo a un lado las cebollas. Termino de mezclar esto, el cerdo y vamos al plato. A la mesa. Disponemos acá las piezas de cerdo, una encima de la otra. Hay una preparación bien contundente, bien heavy para un sábado al mediodía, ¿por qué no también para un domingo al mediodía, para salir un poquito del asado? Te lucís un poquito con una preparación así, un tanto extraña, un divague, como quieran llamarlo. Pero, como te digo, una opción que te doy para trabajar con cerdo, para trabajar con la cebolla, que es una guarnición que normalmente muchos le tienen idea o la ven solamente como base de otras preparaciones. Ahí vamos. ¿Por qué no también un toque de
más que nada para decorar el plato, un poquito de pimienta por fuera. Y nada más. Creo que está la preparación. Ya está todo listo. Como te digo, una preparación súper rápida, fácil, express de hacerla. ¿Por qué? Porque la cebolla fue saltearla básicamente con un poco de panceta. Después le agregamos un toque de azúcar y queda un aroma increíble. Además, después el cerdo, simplemente sellarlo con un poco de ajo, aceite de oliva y más que nada después preparar una salsa que es manteca, harina y leche. Que es misma proporciones de harina y manteca, le agregamos la leche, se espesa y le agregás lo que vos quieras. Hoy fue mostaza y miel, mañana puede ser salsa de tomate, puede ser vino, puede ser alguna crema, lo que vos quieras. Entonces ya está, la propuesta está lista, no dejes de probar nuestros platos y contactarte con nosotros por nuestras redes sociales. Así que nos vemos muy pronto por las pantallas de Red Guaraní. Chau, chau. Cocinemos juntos. Fue auspiciado por Grano Par. Fácil, rápido, riquísimo.